hablemos de la Semana Santa. Pero para entender la Semana Santa hay que remontarnos primero a cuál es el origen. En los tiempos actuales pareciera como que la Semana Santa es una celebración cristiana, pero que tiene su inicio a raíz de la estadía del Señor Jesucristo en la tierra. Sin embargo, es importante entender que el antecedente de esta celebración se encuentra desde el Antiguo Testamento. No hay manera de entender la Semana Santa si no es conectándola con aquellas cosas y aquellos acontecimientos que nos da el Antiguo Testamento. Mi nombre es Juan de Dios Aguiñaga. Hablemos de la Semana Santa. Pues bien, el origen de la Semana Santa lo podemos situar allá en el Antiguo Testamento, en Éxodo. Se llamó en la Pascua o en hebreo Pesaj, que significa pasar por alto. Es una de las festividades más antiguas, pero al mismo tiempo de las más importantes del pueblo de Israel. Su institución se remonta a los tiempos en que Dios liberó a Israel de la esclavitud de Egipto, acontecimientos narrados allá en el libro de Éxodo. Vamos a hablar de algunos elementos clave de la Pascua. Bueno, en primer lugar fue instituida por Dios como un memorial perpetuo para Israel. Conmemora la liberación de la opresión egipcia a la que era objeto el pueblo hebreo. Marca el inicio del calendario religioso, el calendario judío, celebrada pues anualmente el día 14 del mes de Nisan. En el calendario gregoriano más o menos suele ser ubicado entre marzo y abril porque la manera de medir los tiempos es diferente. Es una celebración centrada en el sacrificio de lo que se conoce como el Cordero Pascual. Vamos a estar viendo a detalle qué es esto del Cordero Pascual. Y es acompañada o sucedida por lo que se conoce como la fiesta de los panes sin levadura. Bien, la Pascua no es un evento histórico solamente, es un pilar identitario, es decir, es algo que forma parte de la identidad de Israel y es un marco profético para el cumplimiento de las profecías relativas al hecho de que Jesucristo entregó su vida para salvación de los creyentes y resucitó para regresar al cielo. Y subrayo esta parte, regresar al cielo. ¿Cómo fue la institución de la Pascua? Bien, hay que hacer un poco de antecedente. ¿Cómo llega primero el pueblo de Israel a Egipto? Bueno, este acontecimiento sucede justamente cuando se da una gran hambruna en la tierra y pues el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, en aquel entonces estaba encabezado prácticamente nada más por la familia de Israel, Jacob ahora ya llamado Israel. Y esta familia estaba integrada por sus 12 hijos y las familias o las esposas y los hijos de cada uno de los hijos de Jacob. Pues llega acompañado Jacob por sus 11 hijos. ¿Y por qué 11? Porque el número 12 ya estaba en Egipto. Ese número 12 era José. Tal vez en otro momento y en otro estudio podríamos hablar de cómo llegó José en Egipto, porque también es un evento muy relevante. Sin embargo, vamos a centrarnos en el hecho de que ellos llegan prácticamente como invitados por José para morar ahí en la tierra de Egipto y pasan a ser huéspedes del faraón y al principio viven prácticamente con una manera muy cómoda. Se les asigna un territorio específico para ellos y comienzan a desarrollar su vida allá en Egipto. Comienzan a reproducirse, se vuelve un pueblo muy grande, al grado de que finalmente los egipcios empiezan a tener miedo de que ellos se vuelvan en contra de los propios egipcios y pues empiezan a someterlos. Hay cambio de faraones y llega un momento que hay un faraón que los vuelve cautivos, los vuelve esclavos. Desde el momento que llegan por primera vez la familia de Jacob a Egipto, hasta que, pues digamos que se dan los hechos encomendados a Moisés, que hablaremos un poquito más adelante, transcurre ya prácticamente un cautiverio de 430 años. Entonces allá en Éxodo 11 vamos a ver cómo
precisamente ya el pueblo clamaba a Dios por su libertad y pues Dios los escuchó. Lo que hace Dios es encomendar a Moisés o la conducción de la libertad del pueblo del cautiverio allá en Egipto. Así que de esta manera Moisés, que había crecido prácticamente en la corte del faraón, ahora es una persona que al ser parte del pueblo de hebreo, pues es encomendado por Dios para cumplir esta misión y acude una y otra vez ante el faraón para solicitarle la liberación del pueblo. Y sistemáticamente el faraón se niega a conceder esta liberación. Se van a presentar una serie de plagas y vamos a hablar también seguramente en otro momento de lo que son estas plagas que Dios fue mandando una tras otra al faraón para indicarle la fortaleza y la voluntad de él en cuanto a liberar al pueblo. Pero vamos a centrarnos en la última plaga. ¿Cuál es esta última plaga? Prácticamente es la plaga en la que ya no hay manera de que el faraón pueda negarse de otorgar la libertad al pueblo hebreo. Esta, esta plaga, allá en Éxodo 11, encontramos que Dios instruye, en este caso a Moisés, a presentarse una vez más, por décima ocasión, ante Faraón, para advertirle respecto a que se daría esta última plaga, que era la peor de todas. Esta plaga habría de ser la más severa, después de la cual Jehová le indica a Moisés que Faraón no solamente los va a liberar, no solamente les va a otorgar la libertad, sino que prácticamente los va a obligar a que salgan. El propio pueblo egipcio también trata de convencerlos de que salgan porque, pues, después del olor que habría de significar para ellos esta décima plaga. ¿En qué consistió? ¿En qué consistió la décima plaga? Bueno, pues que es lo que se conoce como la muerte de los primogénitos. Éxodo 11, encontramos que esta plaga consistía en que los hombres y las bestias en cada familia. ¿En qué consistía esta décima plaga? Bueno, pues que cada familia habría de sufrir la muerte de su primogénito. Y no solamente de los hombres, también incluso de las bestias. Pero estamos hablando de las familias de los egipcios. Las familias de los hebreos estarían exentas de esta plaga. Así que entonces Moisés acude ante Faraón para advertirle que si no los liberaba, Dios iba a actuar para darle muerte a cada uno de los primogénitos. El faraón se niega y no solamente se niega, sino que corre a Moisés y Moisés pues sale enojado de esta última comparecencia ante el faraón. Allá en el libro de Éxodo, capítulo 12, Jehová da instrucciones a Moisés para que a su vez las transmita al pueblo hebreo y viene la institución de lo que se conoce como la Pascua, el Pesaj, el pasar por alto. Es lo que se conoce también como una fiesta solemne que más adelante será instituida como tal, que habrían de sacrificar un cordero y con su sangre marcar el exterior de las puertas de las casas de los hebreos para indicar al ángel de Dios que ahí era un lugar donde vivía una familia hebrea, un hijo de Dios, y por lo tanto el ángel que iba a estar dando muerte a los primogénitos pasaría por alto esa casa, es decir, por eso viene la palabra Pascua, que es pasar por alto. Voy dando muerte a los primogénitos, pero paso por alto las casas en las cuales moran hebreos. Esta conmemoración entonces se habría de ahí en adelante quedar instituida como una fiesta solemne en la fecha señalada, que es en el primer mes del calendario de los hebreos. Bien, así que la primera Pascua pues se celebra ahí todavía en Egipto. Precisamente es porque es exactamente el evento en el cual se da como antecedente el hecho de que ocurra la muerte de los primogénitos. ¿Y en qué consistió entonces esto? Bueno, pues que el pueblo hebreo realizó el ritual encomendado a Moisés, indicado a Moisés, que sería pues sacrificar un cordero
y con la sangre del cordero marcar los postes y el dintel de la puerta, para que así quedara marcado que sobre ese hogar, sobre esa casa, no habría muerte de los primogénitos. Al ver esto, pues como había sido indicado por Dios, y el primero que sufrió la muerte de su primogénito, pues fue el faraón. Entonces le sobrevino ya una angustia, un temor, un dolor tan grande que no tuvo más remedio que llamar a Moisés y pedirle que tomaran todo el pueblo y se fueran. Así que el mismo pueblo incluso apremió a los hebreos para irse, y por voluntad de Dios los hebreos tuvieron gracia delante de los egipcios, quienes incluso les dieron plata y oro y cuanto pedían con tal de que se fueran cuanto antes. De esta manera, Dios sacó a su pueblo de ese cautiverio que había durado 430 años, junto con sus animales y otras posesiones materiales. También se les había instruido a que hicieran una masa especial, con características muy particulares, sin levadura. Esta masa la prepararon en Egipto, pero la iban a utilizar una vez que estuvieran ya fuera de Egipto, camino a lo que sería el llamado de la tierra prometida, y que iniciarían esa peregrinación narrada en el resto del libro de Éxodo hacia la tierra prometida, que era la tierra de Canaán. Vamos a dar lectura allá en Éxodo 12, Éxodo capítulo 12, del versículo 1 al versículo 28. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Este es un aspecto muy importante. Tendrían que escoger un cordero sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14 de ese mes, del mes de Nisan, el mes primero con el que inicia el calendario judío, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, es decir, le dará muerte para pues tomar la sangre de él. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y pan sin levadura de la masa que les indicaron cómo hacer. Con hierbas amargas lo comerán. Versículo 9 dice: Ninguna cosa daréis de él hasta la mañana. Versículo 9 dice: Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa daréis de él, ninguna cosa, versículo 10, dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado, vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Continúa el versículo 13: Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comerás panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas,
porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Y aquí quiero hacer una pausa, porque es importante que hagamos esta cuenta. Dice aquí que a partir del día 14 del mes de Nisan, ahí es donde se hace el marcaje del primer día de la celebración. Ese es el día en que se tiene que hacer el sacrificio y la conmemoración de la Pascua. Pero dice ahí que desde el día 14 hasta el 21 del mes por la tarde. Así que podemos contar cuántos días son. Incluido el día 14 hasta el día 21 son exactamente 8 días. 8 días. El día 14 es el primer día y termina esta celebración solemne el día 21. Y aquí dice entonces que el día primero de la celebración es el día 14, pero posterior a ese día, dice el versículo 19, y vamos a continuar leyendo, dice, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. 7 días comen panes sin levadura, pero la celebración inicia el día 14 y lo de los panes sin levadura inicia el día 15 y termina el día 21. Continuamos con el versículo 19, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo y untad el dintel y los 2 postes en la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre del dintel en los postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Versículo 24 dice, guardaréis esto por estatuto para vosotros, para vuestros hijos, para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Entonces lo que podemos ver es que la Pascua queda instituida antes de salir de Egipto y es la manera de marcar claramente cómo es que los primogénitos de entre los hebreos serían exentos de la muerte. Entonces, con esta preparación se da posteriormente la 10ª plaga, que sería la muerte de los primogénitos, que debido al marcaje ocurrido con la Pascua, quedan exentos las familias de los hebreos de la muerte de los primogénitos. Veamos entonces algunos otros estatutos adicionales de lo que fue la institución de la Pascua. Algunos otros acontecimientos que fueron reforzando la manera en la que esto se fue celebrando, los encontramos. El primero del que vamos a hablar está narrado allá en Éxodo, capítulo 12, de los versículos 43 al 51. Dice así, luego dio Jehová indicaciones complementarias para la celebración de la Pascua.
Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, versículo 43, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubieres circuncidado. ¿Qué es la circuncisión? También es un evento importante que tiene que ver con el marcaje del pueblo. Este evento se remonta a la época de Abraham, pero igualmente podemos hablar de él en otro momento con mayor detenimiento. El extranjero, dice el versículo 45, el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará. Y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Es decir, ningún varón que no tuviera la circuncisión podía participar en esta celebración de la Pascua. Versículo 49 dice, la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. En otro libro, el Levítico, en el capítulo 23, versículos 4 al 8, ya se menciona un poco más detalles sobre lo que es la fiesta de los panes sin levaduras, lo que es la fiesta de los panes sin levadura, que se lleva a cabo los 7 posteriores días a la Pascua. En el libro de Levítico entonces encontramos esta ordenanza de la Pascua que ya adquiere un carácter de solemnidad. Versículo 4 al versículo 8 dice así, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová 7 días comeréis panes sin levadura. Repetimos porque es importante recapitular. Día 14, la Pascua. A partir del día 15 hasta el 21, la fiesta de los panes sin levadura. Total, 8 días. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Entonces es el día de la Pascua, santa convocación, y a partir del inmediato día siguiente se cuentan 7 días y ese séptimo día también es santa convocación. Entonces, el día 1 y el día 8, santa convocación. Deuteronomio capítulo 16, del 1 al 8, tiene también ya pues una indicación de que no en cualquier lugar se podía celebrar la Pascua, sino en lugares específicos indicados por Dios. Vamos a ver aquí entonces que es a partir del versículo 1 al 8 del capítulo 16 de Deuteronomio. Dice así, guardaréis el mes de Abib, que es el mismo mes de Nisán. Harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios, de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Ya no sería en cualquier lugar, sino en el lugar que escogiere Dios. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo el territorio por 7 días. Y de la carne que matares en la tarde del primer día, no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar en que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde, a la puesta del sol, a la hora en que saliste de Egipto, y la asarás y comerás en el lugar
que Jehová tu Dios hubiera escogido por la mañana, y regresarás y volverás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura, y el séptimo día será fiesta solemne a Jehová tu Dios. No trabajarás en él. Vienen después también algunos eventos y marcajes de celebraciones posteriores, como es ya en el libro de Josué, en el capítulo 5, del versículo 10 al 12. No los vamos a ver a detalle, simplemente mencionar que esa fue ya en aquel entonces, ya habiendo entrado a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, después de 40 años que peregrinaron en el desierto. Aquí se narra ya la primera celebración de la Pascua, pero estando ya dentro de la tierra prometida. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 30, se menciona lo que se conoce como una reforma que hizo Ezequías. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 35, también es una celebración ya bajo Josías. Y allá en el libro de Esdras, capítulo 6, del versículo 19 al 22, encontramos que se da la primera celebración de la Pascua después del regreso de otro de los cautiverios que fue objeto del pueblo hebreo, que fue el cautiverio que sufrieron estando en Babilonia. Bien, y ya que mencionamos todo este antecedente histórico y esta institución de la Pascua que viene desde el libro de Éxodo, vamos a ver entonces qué relación tiene con el Señor Jesús. Pues en primer lugar vamos a ver que allá en el Evangelio, ya en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el versículo 29 dice, cuando Juan recibe a Jesús, precisamente allá en ese momento en el que Juan iba a bautizar a Jesús, dice Juan, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Jesús venía a Juan y dijo, cuando lo vio llegar, que había hablado de él, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A eso se refiere cuando Juan lo llama el Cordero, porque está haciendo la metáfora, le está dando el lugar a Jesús de que él pasa a ser este Cordero, como ese Cordero que se sacrificaba en la Pascua en el Antiguo Testamento. Ahora Jesús va a pasar a ser ese Cordero que va a sustituir al Cordero. Pasa entonces a ser Jesús el nuevo Cordero en la celebración de la Pascua a partir de su sacrificio que va a ocurrir más adelante cuando el Señor Jesús entregará su vida en rescate de los pecadores. Y en el versículo 35 y 36 del mismo Juan 1 dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he ahí el Cordero de Dios. Juan sabía perfectamente que Jesús era el Cordero de Dios porque él mismo se había referido cuando le preguntaban que si él era el Mesías. Juan claramente decía, yo ni siquiera soy digno de desatar una de las correas de sus sandalias. Y bueno, allá en Mateo 26, versículos 17 al 19, vemos también que el propio Señor Jesús, junto con sus discípulos, celebraban la Pascua. Ellos mismos llevaban a cabo esta celebración y el propio Señor Jesús sabe que aquí Él está haciendo la celebración, pero está también pasando a ser ese sustituto, esa persona que va a quedar en lugar del Cordero, para de aquí en adelante Él ser el Cordero perfecto y único que va a ser necesario para toda salvación. Así que dice allá en Mateo 26, del versículo 17 al 19, dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, recordemos que esta fiesta inicia justamente con la Pascua, y dice, el día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas? ¿Qué? La Pascua. Es decir, van ellos a celebrar la Pascua. Esto es lo que más adelante se conocerá como la última cena, pero no es otra cosa más que la celebración de la Pascua previa al sacrificio del Señor Jesús. Y el versículo 18 dice,
Id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 5 versículo 7 dice que Cristo es nuestra Pascua. Y bien, veamos algunas conexiones proféticas porque, insistimos, la Pascua no es un evento aislado, es un evento que está completamente conectado con lo que conmemoramos en la Semana Santa. Recordemos que se había dicho que cuando se escogiera el cordero tenía que ser de un año y que no tuviera mancha. Un cordero perfecto. Bien, pues esta misma metáfora la vemos en Jesús, que es el cordero perfecto, el cordero sin pecado, el cordero sin mancha. En el Antiguo Testamento, allá cuando se habla de la Pascua, también decía que tenía que ser sacrificado al atardecer, en ese primer día, en el día 14. Y Jesús muere el viernes de la Semana Santa por la tarde, aproximadamente entre las 12 del día y las 3 de la tarde. Recordemos qué elemento que tenía que ser puesto en los postes y en el dintel de la casa para marcar que esa casa no tendría que sufrir la muerte de los primogénitos, pues la sangre del Cordero. Ahora es la sangre de Cristo la que viene a redimir a los pecadores. Es la sangre que se intercambia por la liberación de los pecadores. Dice también allá en Éxodo, capítulo 12, versículo 46, que ningún hueso del cordero debería de ser roto. Y allá, cuando Cristo fue crucificado, también se narra en Juan 19:36 y dice, ningún hueso de Jesús fue quebrado. Ahora, vale la pena aquí hacer un paréntesis para explicar a más detalle por qué mencionan que no fue quebrado ningún hueso de él en la cruz. Bueno, resulta que precisamente cuando existía una crucifixión, era una muerte lenta. El crucificado moría de manera lenta. Tardaba a veces horas y en ocasiones tardaba hasta días en morir el que estaba sacrificado en la cruz. Llegaba un momento en que cuando ya querían que la persona muriera, una forma que incluso se puede considerar que era una manera de misericordia era fracturarle los huesos de las piernas. ¿Para qué? Para que entonces el cuerpo que estaba pendiente de las manos que estaban clavadas en la cruz, pero que se estaba apoyando de alguna manera con los pies, una vez quebrados los huesos de los pies, el único soporte que tuviera el cuerpo fuera las manos. Y entonces la propia opresión que se generaba al caer por gravedad del cuerpo hacía que la persona muriera por asfixia. El sacrificado en la cruz moría por asfixia. Por esa razón era que se les fracturaban las piernas. Sin embargo, cuando vemos el detalle de qué fue lo que pasó en aquel sacrificio del Señor Jesús, encontramos más adelante la narración de que cuando el soldado romano que estaba encomendado en fracturarle las piernas, cuando lo vio, se dio cuenta de que ya estaba muerto. Así que no fue necesario quebrarle las piernas. Y de esta manera se cumplió un evento profético. El cordero, dado como se menciona en el Antiguo Testamento, tendría que ser comida, su carne asada. Bueno, la forma en la que se participa en la Santa Cena se hace la alegoría de que prácticamente el partimiento del pan es una simbología del cuerpo, de participar en el cuerpo del Señor Jesús. Y así como también se quedó establecido en el Antiguo Testamento que la Pascua sería una celebración perpetua, también la cena del Señor, la cena instituida por el Señor, quedaría como un memorial perpetuo de aquí en adelante para los cristianos. La Pascua entonces es en esencia un tipo, es una figura del sacrificio redentor del Señor Jesús. Y vemos aquí, bueno, recapitulando algunas conexiones teológicas. Dijimos en algún momento que la Pascua es una forma de redención. La palabra redención es muy importante porque el significado es lo que se pagaba por un esclavo.
Cuando un esclavo era comprado, se decía que era redimido. Cuando alguien compraba un esclavo, se volvía el nuevo amo de ese esclavo. Pero había incluso amos que compraban esclavos para liberarlos. Entonces los redimían. Por eso entonces ahora cuando Cristo da su sangre, redime al pecador, paga el precio de lo que el pecador merece, que es la muerte. También es un juicio y es misericordia, porque la sangre del Cordero marca la diferencia entre la vida y la muerte. En Cristo, la misericordia triunfa sobre el juicio. El juicio que en el libro de Romanos encontramos que dice que la paga del pecado es muerte, sí, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué? Por misericordia. En lugar de ser sujetos a juicio, somos sujetos a misericordia. La Pascua es una forma de identidad del pueblo de Dios. Israel nace como nación prácticamente cuando sale de Egipto después de la Pascua. Así que también así como nace el pueblo de Israel, la iglesia como tal, la iglesia del Señor Jesús, nace como pueblo redimido por la sangre del Cordero. Y finalmente podemos hablar también aquí de un nuevo pacto, que es el hecho de que Jesús celebra la Pascua con sus discípulos y transforma esa Pascua en lo que se conoce como la Cena del Señor, señalando un nuevo pacto de sangre cuando Él, el Señor Jesús, pasa a ser el Cordero perfecto, el Cordero que sustituye al que era realmente un cordero, un animal, y ahora Él es el que pasa a formar ese lugar, a tomar ese lugar y ser el Cordero de Dios. Entonces la Pascua, pues es el principio, podemos decir, de la redención y es el cumplimiento de las profecías en el Señor Jesucristo. La Pascua también, pues tiene su origen en Éxodo 12, como hemos comentado. La Pascua forma parte de la historia real de Israel y la Pascua y Jesús tienen una intimidad absoluta, porque en Jesús se cumplen estas profecías y se cierra el círculo de que por un lado Dios dispuso la liberación del pueblo y utilizó el símbolo de la Pascua, de la liberación del pueblo de Egipto, pero Él instituye a través de la Semana Santa y de todos los eventos que vamos a ver a detalle la liberación del cristiano por la muerte del Señor Jesús. Así que, pues la Pascua y Jesús, pues son el cumplimiento perfecto. Y bueno, pues también como un corolario a esto, podemos ver que este tema se conecta, justamente la Pascua se conecta absolutamente entonces con la Semana Santa, porque no se puede entender la obra de Cristo, no se puede entender el ministerio de Jesús, ni puede entenderse el sacrificio y la muerte y resurrección de Él si no se entiende primero lo que es la Pascua judía. Jesús entonces entra en Jerusalén los días previos a la Pascua, esa es una simbología también que vamos a ver adelante. Su muerte ocurre durante la preparación del Cordero Pascual. Eso es algo que incluso los sacerdotes del Sanedrín sabían y querían incluso impedir que el Señor Jesús muriera durante la Pascua, lo cual es una situación que también vamos a ver a detalle porque es muy relevante la actitud de los sacerdotes en tratar de que, si bien es cierto, ellos querían matar a Jesús, no querían que su muerte ocurriera durante la Pascua. Y yo creo que a estas alturas ya nos vamos dando cuenta por qué no querían que ocurriera su muerte ahí. Decían que para que el pueblo no se alborotara, pero en realidad lo que estaban tratando es de que no fuera relacionada esta muerte justo con la profecía de que Jesús sería el Cordero Perfecto. La resurrección de Jesús, que también vamos a ver más adelante, marca e inaugura una nueva creación, así como la Pascua inauguró una nueva nación. La Pascua entonces es un evento relevante en la historia del pueblo de Israel, tiene un marco histórico y teológico que da sentido a la Semana Santa. Así que con esta introducción espero haber dado una explicación de por qué no podemos ver a la Semana Santa como un evento que solamente se conmemora para entender la muerte y resurrección de Jesús, sino que tenemos que tener el trasfondo, tenemos que tener el contexto de la Pascua, y sólo así es como entenderemos el sentido que tiene la Semana Santa. Por el momento concluimos con esto
y nos vemos en el siguiente capítulo de esta serie relativa a la Semana Santa. Muchas gracias.